10 tienen el material el nuevo material, la separata 3. Ya tiene la separata 3. Es esta acá. La batería. A ver. Muy bien. Vamos a entonces a empezar. Hemos visto estas dos, tres primeras semanas acerca de la estructura de la canción, cómo se organizan las ideas, cuál es la forma de la canción, la forma del arreglo. Una canción podría tener hasta cuatro partes principales, o sea, cuatro partes, que serían cuatro secciones, sería verso, precoro, coro y un puente primario, ¿no? A esas cuatro partes o secciones de la canción se añaden otras secciones del arreglista, que son partes instrumentales como el intro, intermedio, solos y final. En total una canción tiene hasta 8 secciones, 4 vocales, 4 instrumentales. Hemos visto cómo se conforma el groove, ¿no? El concepto de groove. Vamos a seguir desarrollándolo, pero el concepto de groove es la suma de los patrones de cada instrumento. Cada instrumento tiene un patrón de uno o dos compases y esos patrones se van sumando para formar un patrón general. A ese patrón general lo llamamos groove, que viene a ser la función del apoyo rítmico o la base rítmica dentro de un arreglo. ¿Qué instrumentos conforman la base rítmica? La batería, la percusión, bajo, guitarras y teclado. ¿Ya? Principalmente esos 5 instrumentos. Entonces vamos a empezar ahora a ver cada instrumento. A lo largo de estas 2 semanas vamos a ver todo lo que tiene que ver con batería, algunas técnicas principales, cómo se interpreta la batería, cómo se conceptúa un patrón, cómo se escribe la batería. ¿Ok? Entonces cada instrumento vamos a ver interpretación, técnicas, interpretación y escritura de cada uno de los instrumentos, de batería, de percusión, de bajo, guitarras y teclados. Vamos a empezar hoy con la batería. Cada instrumento nos va a tomar por lo menos 2 semanas. ¿Ya? Este, Tendremos una sesión teórica. Hoy día, por ejemplo, empezamos y hoy día será la primera sesión teórica. Y las 3 sesiones siguientes son prácticas con respecto a la batería. Luego empezamos con la percusión, igualito, una clase teórica, luego 3 sesiones de práctica. Y así, sucesivamente con cada instrumento. Una vez que tengamos los 5 instrumentos, ya empezamos a armar nuestro propio proyecto. Yo les propondré una melodía, una canción, y ustedes harán las 3 semanas últimas que quedan, 4 semanas últimas, se dedicarán a hacer el trabajo de arreglo, del proyecto de arreglo original. ¿Ok? A eso vamos. A ver, primero, ¿quiénes son bateristas aquí? ¿Quiénes tocan batería? Levanten la mano. Yauli, tenemos un baterista. Dos, Carlos Aspiro también, ya, dos bateristas. ¿Quién más? O alguien que dice que toca, pero más o menos. Alguien que toca más o menos. Los demás son de otros instrumentos. Muy bien, tenemos dos bateristas entonces, Jeremy y Carlos Aspiros. ¿Son bateristas o están estudiando batería? Las dos cosas.
Allá. Toca, pero no ha estudiado. En cambio, Jeremy sí estudia y toca. Muy bien. Los demás que no tocan batería, supongo que tienen alguna noción de batería. Y si no tienes, bueno, este es el momento oportuno para ver todo, para conocer la batería así a profundidad. ¿Cómo serán las prácticas? Prácticas, pues, sesiones prácticas. Ustedes van a trabajar, a partir de la próxima sesión van a trabajar ya con un DAO. ¿Ya? Entonces ahí vamos a interpretar la batería, luego vamos a usar el finale también. Vamos a hacer un DAO y vamos a hacer un finale. El DAO que está oficialmente permitido por el Orson es Cubase o Kbook. Cubase o Kbook. Ustedes han recibido en el curso de secuenciación, han hecho Cubase y creo que Julio también les ha explicado un poquito acerca del Kbook. Cualquier otra cosa y aquí lo ampliamos. Solo con esos dos se puede. Sí, porque es lo que es lo oficial del Orson, ¿no? Vamos a usar también finales luego. Ya en cada estas sesiones de práctica vamos a usar DAO y vamos a usar finales. Ya en su momento les voy a dar las indicaciones para cómo se van a hacer las prácticas. Muy bien, veamos la batería. La batería. Ahí tienen ustedes el material, la separata. Voy a ir explicando un poco cada punto. ¿Ya? Ya puedes bajar tu mano, Jeremy. Te vas a cansar. La batería. La batería, aunque lo llamamos así como si fuera un solo instrumento, en verdad la batería es un conjunto de instrumentos, ¿no? Es un set, es un conjunto de instrumentos. Está compuesto de un bombo, está compuesto de tarola, está compuesto de tres tons, ton agudo, ton mediano, un grave, está compuesto de platillos, un hi-hat y crash, ride, varios platillos, ¿no? Entonces bombo, tarola, platillos y tons, ¿ya? Es un conjunto de varios instrumentos que es interpretado por una sola persona. Pero antes de que el hombre conciba la batería como un solo instrumento, pues cada instrumento era tocado por una persona. Por ejemplo, en las bandas militares, la tarola es tocado por una persona. Por eso se necesitan varias tarolas para varias personas. El bombo también es tocado por otra persona. Platillo por otro músico. Los tambores, otro músico. Cada instrumento tenía un músico. Entonces, para formar la parte rítmica de una banda, se necesitaba varios músicos. Y seguramente la necesidad de ir tocando más instrumentos, pero el presupuesto de repente no alcanzaba, entonces poco a poco se ha ido sintetizando, o resumiendo y viendo la manera de tocar varios instrumentos por una sola persona. No sé en qué momento nació la batería, eh, cuando se inventó y en qué momento fue presentado, en qué año, no lo sé. Sería cuestión de investigar. Pero para nosotros, en nuestro tiempo, este instrumento es la base de todo el apoyo rítmico. Es la base de muchos géneros, casi de la mayoría, casi el 95% de los géneros. La batería es la base. ¿Ok? Hay diferentes medidas también, ¿no? Hay bombos de dos o tres medidas, más grandes, más pequeños, más profundos, más delgados.
y te proveen distintos colores, distintos sonidos. Las tarolas también, hay distintas, de distintos colores. Este, el hi-hat es un poco más estándar. Platillos, hay una diversidad de platillos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de cada uno, de cada instrumento? Cada instrumento fue añadido al set, al conjunto de la batería, con alguna función. Musicalmente, el bombo, por ejemplo, su función principal es iniciar el compás, hacer sentir el inicio del compás. Casi siempre el primer tiempo del compás ataca con el bombo. Eso nos indica que es el primer tiempo. Pero también se usa para variar el color, para formar un patrón. No solamente pum, para dar el primer tiempo, sino para formar el ritmo a lo largo de todo el compás, para formar un patrón. Para reforzar, apoyar la clave rítmica, y también se utiliza para los acentos y cortes. En todas las notas de un patrón rítmico que son acentuados, se pone el bombo, porque eso resalta y le da peso al acento. Te hace sentir con mayor claridad el acento. Entonces, la función principal del bombo es hacer sentir el inicio del compás, formar el patrón y acentuar los cortes y acentos. Estos acentos se conocen como punches. ¿Ok? Tres funciones. Hacer sentir el comienzo del compás, formar el patrón rítmico, para darle el color y darle contexto al patrón rítmico, y acentuar, ubicar los acentos del patrón. ¿Ok? Tarola. ¿Cuál es la función de la tarola? La función básica de la tarola es acentuar los tiempos débiles del compás. Acentuar los tiempos débiles del compás y del tiempo también, en algunos casos. Lo que se conoce como backbeat o offbeats. Sobre todo en los géneros que han surgido después de los 50, cuando nace el blues, nace el rock and roll, se caracteriza de el patrón rítmico de la batería, la tarola está presente en los tiempos débiles. Normalmente los tiempos que se acentúan eran el primer y tercer tiempo. Eso de manera natural, acentuar el primer tiempo y tercer tiempo. En las marchas militares, en las grandes bandas, se acentúa siempre el primero y el tercer tiempo, ¿no? Por eso la marcha va así. Un, dos, tum, 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 ¿no? Pero cuando surgen los géneros populares, como que se manifiesta una oposición a lo normal, a lo correcto, a lo natural. Entonces, el backbeat o la acentuación de los tiempos débiles es una manera de protesta, una manera de contrariar lo establecido. Entonces, el rock and roll, por ejemplo, es una especie de rebeldía a lo establecido. Por eso que acentúa los tiempos débiles. Bueno, así lo analizan y así lo explican los sociólogos, ¿no? Parece que ha surgido una especie de oponerse a lo establecido. ¿Por qué tiene que ser solamente siempre acentuado el primer y tercer tiempo? Vamos a acentuar el segundo y cuarto tiempo, los tiempos débiles. Pues eso que tum, pa, tum, pa, tum, pa, como que está en contra del acento natural, ¿no?
Entonces, la función principal de la tarola en la mayoría de los géneros es acentuar los tiempos débiles, que generalmente es el segundo y cuarto tiempo del compás. Contracultura, sí, correcto. Es una especie de contracultura. Siempre hay eso, ese concepto de contracultura. Va a surgir. Cada género, cada arte, cada expresión cultural es contra a lo establecido, a lo anterior. O sea, siempre va a ser algo este, como dando contra a lo que ya se viene dando de manera tradicional. Em, este más bien vamos a encontrar pues en los estilos de rock, ¿no? Y todas las derivaciones del jazz también, ¿no? Además, la tarola lleva cuerdas, ¿no? Lleva cuerdas. En la parte inferior lleva unas cuerdas de metal que le da ese color característico. Se puede tocar sin cuerdas también, claro, pero suena un poco más seco. Pero si ese es el color que se está buscando, pues se quita las cuerdas. Pero las cuerdas hacen que la resonancia de la tarola se prolongue y le da un color más así, más, más rotundo, más vibrante. Y le da color, le da un color específico a la tarola. Además, la tarola también puede participar en el patrón, en la formación del patrón. Es parte del patrón. Al estar acentuando los tiempos débiles, ya es parte del patrón. Pero no se limita a los tiempos débiles. También puede tocar otras notas del compás para diseñar el patrón. Además, la tarola tiene distintos toques. Por ejemplo, uno es con parche, perdón, o sea, uno es con la cuerda, otro sin cuerdas, otro es el golpe en el mismo parche, en la misma membrana. Otro golpe es cuando se toca en el aro, al borde de la tarola, en el aro. Y otro sonido es cuando se toca en el parche y el aro a la vez. ¿Ya? Porque una cosa es que toquen el aro, ese sonido de aro, y otra cosa es el aro y el parche a la vez. Es otro sonido que se conoce como rim shot, ¿no? Eh, todos estos sonidos combinados le da una riqueza de color, una variedad al sonido de la tarola. Además, la tarola también se puede tocar con baqueta o se pueden tocar con escobillas, unas baquetas especiales, pero que están hechos de metal, así como escobillas, ¿no? Hay de distintos materiales, unas más duras, otras más suaves. Y también eso le da una vibración, un color distinto. Se utiliza en ciertos géneros, ¿no? En algo que sea un poco más suave. Luego tenemos el hi-hat. ¿Para qué existe el hi-hat? ¿Para qué se utiliza el hi-hat? ¿Cuál es la función principal del hi-hat? Pues la función principal del hi-hat es hacer sentir el ritmo continuo, la continuidad del ritmo. Básicamente nos marca el pulso y la subdivisión del pulso. Por eso que el hi-hat camina con el tiempo, ¿no? Subdivisión. O te vas marcando los pulsos y la subdivisión de los pulsos. Esa es la función principal. También puede participar en el patrón, claro. Puede ir combinándose con el bombo y la tarola para formar el patrón. Pero su principal función es llevar el ritmo continuo y la subdivisión de los pulsos. Se puede tocar con dos, con la baqueta, o se puede tocar con el pie, porque el hi-hat tiene un sistema de pedal para abrir y cerrar el hi-hat, porque el hi-hat son dos platillos, ¿no? Dos platillos
que con un mecanismo se cierra y se abre. Lo mismo que hace el que toca platillos en una orquesta, ¿no? Pero toca con las manos, ¿sí? Choca los dos platillos y los separa para que vibren. Entonces el hi-hat igual, solamente que han establecido, o sea, han creado el sistema para que al pisar el pedal se cierre y se abra, se choque. Entonces se puede tocar con la baqueta y se puede tocar con el pie. Y hay sonido abierto y sonido cerrado. Dos sonidos principales del hi-hat. Un sonido cerrado y un sonido abierto. Cerrado cuando están juntos los hi-hat, tiene un sonido más seco. Y cuando está abierto, es más vibrante. ¿No? Claro, un buen baterista le saca distintos sonidos a cada a cada parte de la batería. Porque lo toca con menos fuerza, con más fuerza, con la punta de la baqueta, con el cuerpo, en el más al costado, más al medio, distintos matices, ¿no? de color, de sonido. Pero los dos principales, cuando pensamos en el arreglo, pensamos en dos sonidos, sonido abierto y cerrado, hi-hat cerrado y hi-hat abierto. Lo demás ya es interpretación. ¿Qué más tenemos? Tenemos los platillos, los cymbals, los platillos. ¿Para qué sirven los platillos? ¿Cuál es su función en la música? Pues sirve para iniciar la frase y para acentuar, dar fuerza a los acentos. ¿Ya? Para dar fuerza y color a los acentos. Aquí principalmente se utiliza el crash, ¿no? Porque hay varios platillos, hay una diversidad de platillos, ¿no? Tenemos el principal, es el crash. Luego tenemos el ride. Luego tenemos splash, china, gong. Hay como 5 platillos de distintos tamaños. El más pequeño es el splash. Pero en los splash también hay 2 o 3 tamaños de splash. Luego tenemos el crash, que es el que tiene mayor sonoridad. Y el ride, que es un poco más grande que el crash. Tiene un sonido más suave. Y luego el china, que es más vibrante, más resonadora, más resonante. Y el gong ya es mucho más grande, enorme y tiene una gran resonancia. Pero la música popular, en los géneros populares se utiliza básicamente el ride, crash, splash, de distintos tamaños, ¿no? Cuando ustedes vean ahí 5, 6, 7 platillos, es que hay 2 tamaños de ride, 2 crash, 2 splash, y así va aumentando, ¿no? El china y el gong son usados en otro tipo de música, no es muy común encontrarlo ya en la música pop, salvo que haya un arreglo especial, ¿no? Una versión especial, una fusión, ahí se puede usar. Pero no es fácil encontrar tampoco, ¿no? Por eso que no es muy práctico. ¿Qué más? Tenemos los toms, los famosos toms. Los toms vienen a ser como los tambores de la banda militar. Es el sonido también continuo en la banda militar. Los toms
Se utilizan para dar color y variedad a los patrones. También para formar el diseño del patrón, para diseñar el patrón, pero también para dar variedad y color. Y se utiliza también para llenar espacios dentro de la frase. Generalmente se toca los toms para hacer un fill, un relleno que anticipa o llama la siguiente frase. Entonces se hace un toque de fill de toms antes del inicio de cada frase. Hay tres tamaños, ¿no? Tom agudo, tom mediano, tom grave. El tom agudo es más pequeño, por eso es agudo. El tom mediano está en la parte frontal. Y el tercer tom se conoce también como tom de piso, o también se conoce como Napoleón. Sería interesante por qué tiene ese nombre, Napoleón. Sería interesante averiguar, investigar por qué tiene ese nombre, Napoleón. Al igual que la tarola, ¿no? Tiene varios nombres. En cada país lo conocen por distinto nombre. En algunos países la tarola lo llaman redoblante. En otros países le llaman caja, ¿sí? Snare. Para los americanos es snare. Tarola, caja, redoblante, snare, y no sé por ello que no sé qué otro nombre. Tiene distintos nombres. Sería interesante averiguar por qué lo llaman snare, por qué lo llaman redoblante. O sea, tener un contexto histórico, ¿no? ¿Por qué no se le llama igual en todo lado? Perdón. Por ejemplo, el bombo también, ¿no? Se le conoce como bombo, kick y ¿qué más? ¿Algún otro nombre? Para el bombo. Bombo, kick. Para los americanos es kick. Para los norteamericanos. Para casi todos los países latinos lo llaman bombo, ¿no? O bass drum también, claro, sí. Ya parece en inglés, ¿no? Bass drum. Este, pero en el mundo latino es conocido como bombo. Muy bien, estas son entonces las funciones principales. Tienen una afinación, este, cada tom tiene una afinación no definida, pero más o menos, de acuerdo al estilo, al género que se quiera tocar. Puede ser un poco más grave, un poco más agudo. Creo que hay una técnica de afinación que se acerca a algunas notas, ¿no? Se puede formar el patrón, pero generalmente, en la mayoría de los casos, está usado como fill, como fills, que significa relleno, ¿ya? Muy bien, esas son las funciones principales, esa es más o menos la descripción de la batería. Vamos aquí a la notación en el pentagrama. ¿Cómo se escribe la batería en el pentagrama? Aquí hay una diversidad de posiciones, ¿eh? Hay algunos instrumentos que son estándar y hay otras que no. Por ejemplo, el bombo se escribe en el primer espacio del pentagrama.
siempre. Esto ya es un estándar. El bombo se ubica en el primer espacio del pentagrama. El bombo acústico se escribe en la primera línea del pentagrama, pero el bombo común de la batería es primer espacio del pentagrama. La tarola se ubica también en el tercer espacio del pentagrama. La tarola también es una ubicación ya estándar. Siempre la tarola la van a encontrar en el tercer espacio. Y como el aro tiene, pero en la tarola tiene dos sonidos principales, se ubica en el mismo espacio, pero cuando se toca en el parche, en la membrana de la tarola, se escribe así, con un óvalo. Con un óvalo. Y cuando se tiene que tocar en el borde de la tarola, es decir, en el aro, se escribe con un aspa. Se duplica. Entonces el baterista, cuando ve lo va a tocar en el borde. Y cuando ve esto, en el aro, en el parche. ¿Ok? Luego tenemos el hi-hat. El hi-hat sí no es todavía, no tiene una ubicación estándar. Algunos ubican el hi-hat en el cuarto espacio, otros en la quinta línea. Caray. Y otros ubican el hi-hat en el primer espacio adicional, o sea, encima, después de la quinta línea. ¿Ya? No es estándar. Nosotros para este curso vamos a ubicar en la quinta línea, porque este es el acuerdo que hemos tenido entre los profesores que enseñan arreglos. ¿Ya? A mí, por ejemplo, cuando aprendí a escribir en el cuarto espacio, como está aquí. Acá hay una alternativa, ¿eh? ¿Dónde está? Abajo. ¿Dónde está? Acá. Esta es una notación alternativa. ¿Ve? En el cuarto espacio. Siempre se escribe con aspa, pero cuando es hi-hat cerrado, se pone en el cuarto espacio con aspa, y cuando es abierto, la misma aspa se encierra con un círculo. Con un círculo. Entonces este es hi-hat cerrado, este es hi-hat abierto. Puede estar ubicado en el cuarto espacio. Cuando yo aprendí a escribirlo en el cuarto espacio. Pero acá en el Orson dicen que debemos escribir en la quinta línea. ¿Ya? La quinta línea del pentagrama. Van a ubicar en algunos otros métodos ubican en el espacio, ¿ya? En el espacio superior. El hi-hat abierto se puede escribir con un círculo, encerrando el círculo el aspa, o poniendo un circulito encima del aspa. Hay de las dos maneras. A mí me gusta más encerrarlo, porque se ve mucho más estético. Te ocupa menos espacio. Y en cambio este circulito ya te está quitando espacio. ¿Ya? Cuando tienes un score de muchos pentagramas, cada cosita que pones quita espacio. Bueno, eso es el hi-hat. Con respecto a los platillos también no tiene una ubicación estándar todavía.
difiere mucho. Algunos ubican todos los platillos, lo ubican aquí en el primer espacio adicional superior. Otros lo ponen en la primera línea adicional superior. Y otros incluso en la quinta línea del pentagrama. Pero nosotros vamos a usar esta. Cuando es crash o splash, lo vamos a ubicar en la primera línea adicional. Con aspa, siempre con aspa. Y cuando es write, el sonido de write lo vamos a ubicar en el primer espacio adicional. ¿Ya? Supuestamente cuando ustedes presenten su proyecto de grado para titularse, les tienen que evaluar así, con esta nomenclatura. Justamente el acuerdo ha surgido a raíz de que algunos proyectos de grado presentaban con distintas escrituras. Cada alumno elegía su escritura, entonces era un poco confuso. Por eso que se ha acordado mejor tener algo estándar para el instituto. Luego tenemos los toms. El tom agudo o pequeño lo ubicamos en el cuarto espacio. El tom mediano en la tercera línea del pentagrama. Y el Napoleón en el segundo espacio del pentagrama. Entonces ahí tenemos los tres toms principales. Alternativamente, los toms, el tom pequeño igual, tom mediano, el Napoleón. Algunos van a encontrar el Napoleón en la segunda línea. ¿Ya? En la segunda línea. Entonces pueden encontrar el Napoleón en la segunda línea o también en el segundo espacio, como aquí. ¿Dónde está? Acá, segundo espacio. Ahora, cuando tienen tienen dos pequeños toms. Entonces, uno va en el cuarto espacio y otro iría en la cuarta línea. Si tienen dos toms medianos, entonces uno irá en la tercera línea y otro irá en el segundo espacio. Y el Napoleón ya tendría que ir en la segunda línea, más abajo. Entonces esto se va separando también de acuerdo a la cantidad de instrumentos que tengas. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces, ahora estos sonidos, cada uno de estos sonidos ubica en su sistema de notación MIDI, lo ubica en distintas teclas, cada fabricante. ¿Ya? Pero hay un banco que es común para todos los fabricantes, que se llama General MIDI, ¿no? General MIDI es un banco estándar, un banco compatible con todos los instrumentos MIDI. Entonces, este banco ubica el el sonido del bombo, en el banco de General MIDI se ubica en el Do3. El Do3, es decir, 2 octavas más abajo del Do central. Ya, eso también es Do3 o Do2, dependiendo de qué nota es el Do central. Si el Do central es Do4, Do3 es el bombo. No, Do2 sería. Do2. Pero si el Do central es Do5,
entonces el bombo es Do3. Ahí tiene que ubicar en la octava, ¿no? En la octava superior o inferior. Pero el bombo siempre será Do. El Re siguiente es la tarola. Y van a tener dos sonidos de tarola. El Re es el sonido acústico y el Mi es la tarola electrónica. ¿Ya? Entonces, el sonido de tarola electrónica siempre el fabricante va a ubicar en el Mi. El sonido de aro, el borde de la tarola, es el Do sostenido 3. El Do sostenido. Se medio todo más arriba del bombo. El hi-hat cerrado es Fa sostenido. Hi-hat abierto, La sostenido 3. Y el hi-hat que se toca con el pie es Sol sostenido 3. En el banco de General MIDI tenemos dos crash, dos sonidos de crash. El Do sostenido 4 y el La4. Una pequeña diferencia de altura, pero son dos crash. El ride, el sonido de ride lo ubicamos en el Si4. Si4. Pero también en Mi4 y Fa4. Los toms, el tom pequeño es el Do4. El tom mediano es La3 y Napoleón Fa3. Esos son los sonidos de la batería ubicados en distintas teclas del banco de General MIDI. Supongo que saben de qué estoy hablando, pues, ¿no? Ya llevaron secuenciación, entonces ya ubican estas teclas fácilmente. Muy bien. Lo que quiero comentarles es cómo se escribe la batería. Cómo aparece en la partitura. Algunas técnicas de escritura de la batería. Hay tres maneras, ¿ya? Tres maneras de escribir la batería. O sea, tres tipos de partituras para la batería. Uno que se llama el patrón literal, otro es el patrón específico y otro es el patrón mixto. Literal, específico o mixto. ¿Cómo es el patrón literal? O sea, una partitura de batería. O sea, tú estás haciendo un arreglo, una canción y la parte de la batería, pues como tú no eres baterista, de repente no dominas la escritura de la batería, entonces usas el patrón literal. Estos patrones se escriben utilizando textos anotados en el pentagrama. Se pone un cartelito, se pone un texto que nos indica el estilo, el género y cómo quiere el arreglista que toques la batería. O como tú quieres que el baterista toque. Pero es muy genérico, pues, ¿no? Porque al ser nada más texto, es muy genérico. Claro, la ventaja de poner una partitura así es que es más rápida, tiene su ventaja, pero también tiene su desventaja. Es decir, es más libre. El baterista es libre, pero depende del baterista que tengas. Si tú le das solamente le indicas el género, nada más, el tempo, el género y luego nada más los compases, el baterista, como es libre, puede tocar lo que se le da la gana. Si es buen músico, va a tener criterio para poner las cosas, cada cosa en su lugar, pero si es un baterista novato,
va a querer llenar todo el rato, va a saturar, porque va a pensar que en un par de compases quiere meter todo lo que sabe. Entonces todavía no ha aprendido de que menos es más. ¿Cómo es un patrón literal? Así ve. Este es un ejemplo de patrón literal. El- este sería el inicio de la partitura. Se le pone, en este caso, fast samba. Entonces el baterista ve esto, va a tocar. Tiene que conocer el género. Si no conoce el género, obviamente sí, no lo hace. Entonces esto se utiliza ya en cosas así muy rápidas, muy genéricas y tampoco más, un poco más libres, ¿no? Entonces el baterista tiene que ser muy versátil y conocer todos los géneros. Le digo, toca bossa nova, ¿eh? Entonces el baterista, si sabe tocar bossa nova, lo va a tocar. Pero si no sabe, obviamente dirá que no puede hacerlo. Entonces acá se pone el género y luego se indican los compases a lo largo de toda la canción. Nada más de puros compases, para que ubique la ruta, la estructura de la canción. Nada más. Otra forma es escribir el patrón específico. O sea, escribir tal cual quieres que suene. Exactamente todo. Todo está escrito. Cada notita que va a tocar está escrito de manera específica. ¿Por qué? Porque tú quieres que toque un patrón específico. No tiene libertad de hacer otra cosa, que toque tu idea, tal como tú lo has ideado, tal como lo tienes en la cabeza. Pero si le pones un patrón literal, él va a hacer su propio arreglo. Claro, si no tienes idea, o sea, ya pues confías en que él te mejore el arreglo, pero si tú tienes una idea bien clara, bien definida, qué es lo que quieres que se haga en cada instrumento, le tienes que escribir, ¿ya? En esta forma se utiliza la notación tradicional de la música para la batería. Es decir, acá tenemos un patrón, ¿ves? Un patrón específico. Este patrón lo tiene que tocar el baterista, tal cual está. No hay ninguna nota quitada ni añadida, tal cual. ¿Ok? Ahora, la batería se escribe como un instrumento polifónico. Van a encontrar en internet, obviamente, partituras que están puestas como si fuera un instrumento monofónico, pero en verdad la batería se debe escribir como un instrumento polifónico, es decir, a dos voces, ¿ya? Se escribe a dos, incluso hasta tres partes, hasta tres voces, como si fueran tres instrumentos, como si fueran tres melodías, como si fueran tres voces, que se separan o se agrupan con con las plicas para arriba y plicas para abajo. Entonces, normalmente, el hi-hat, platillos y toms se ponen por la plica para arriba. Forma una primera voz. Una segunda voz formaría el bombo y la tarola. Bombo y tarola, que forma el patrón, se pone con la pica para abajo, como si fuera una segunda voz, que va al mismo tiempo a la primera voz. Y a veces incluso el hi-hat de pie también se pone ahí con la pica para abajo. Vean aquí. Cuando ustedes visualicen el patrón, es más fácil de entender cuando está puesto dos voces. Es decir, la parte de la primera voz es todo lo que están con la plica para arriba, ¿eh?
Eso es lo que suena el hi-hat. Y lo que está con la pica para abajo es lo que suena como si fuera una sola voz, una sola línea entre el bombo y la tarola. Entonces que diga tum pa tum tum pac, tum tum pac, tum pa tum pa tum pac, tum pac, tum pa tum. Eso uno puede cantar como si fuera una sola línea la combinación de bombo y tarola. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como vamos a escribir todo lo que es bombo y tarola como segunda voz con la pica para abajo. Todo lo que es hi-hat, toms y platillos como si fuera la primera voz con la pica para arriba. Por tanto, en el final vas a tener que usar dos capas, ¿no? La primera capa será el hi-hat y la segunda capa pondrás bombo y tarola. Muy bien, este es el patrón específico. Luego, ¿qué viene acá? ¿Qué significa este signo? Acá aparece un signo de porcentaje con el número 2. Es que la batería se escribe el patrón y luego se pone estos signos de repetición. Para todos los instrumentos de percusión hay dos signos de repetición. Repetición de 2 compases y repetición de un compás. O sea, sirven para repetir patrones de 1 o 2 compases. En este caso, como el patrón está formando 2 compases, es un patrón de 2 compases, la repetición también indica 2 compases. Se pone al medio de la barra de compás y se pone el número 2. Significa que aquí estos 2 compases es repetición exacta de estos 2 compases anteriores. Y así se va poniendo tantas veces se repita el patrón. Si se repite 8 veces el mismo patrón, no vas a escribir 16 compases de lo mismo. Nada más se escribe los 2 primeros compases del patrón y luego se ponen repeticiones de patrones. Puede ser de 2 compases o de 1. ¿Se entiende eso? Sobre todo los que no son bateristas. Quiero que me entiendan. Los que son bateristas ya seguramente ya me entendieron, pero los que no tocan batería, los que nunca han hecho batería, ni siquiera han secuenciado alguna vez batería, quiero que me entiendan. ¿Está? Ya, muy bien. ¿Eh? Después no vayan a estar cometiendo errores. ¿Eh? Una siguiente forma es una escritura mixta. Es decir, se usa el patrón literal y con algunos detalles de patrón específico. Yo prefiero siempre escribir todo específico, porque el arreglo es mío y quiero que se respete mi arreglo, mi idea. Entonces, cuanto más completo tengo mis ideas de arreglo, pues lo tengo que escribir para que el músico respete mi idea y toque tal cual como yo lo he imaginado. Que no añada ni quita nada. ¿No? El patrón mixto es una mezcla del patrón literal y específico. Ok, entonces acá tenemos un ejemplo de patrón mixto. Pues acá está puesto el género. El hi-hat dice ad libitum. O sea, el hi-hat es un poco más libre, pero el arreglista quiere que el bombo sí sea específico, que tenga este ritmo específico. Tum, 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 tum. Ese sea el patrón del bombo, que no cambie el ritmo del bombo. El hi-hat hazlo libre, pero el bombo no, el bombo quiere que sea exacto a ese ritmo. ¿Por qué? Porque seguramente está amarrado al bajo, está amarrado a otro instrumento, que si cambia va a distorsionar el patrón. Entonces esta es una manera mixta, ¿no? Dejar un poco de libertad en algunas partes, pero algunas partes específicas. También tiene su desventaja, ¿no? Porque no está totalmente específico, ¿no?
cuenta mucho el nivel del baterista. Si tiene músicos profesionales, entonces seguramente va a tener buen criterio para tocar. Pero si no, mejor escribir específicamente todo. Igualmente acá tenemos un patrón de 2 compases y acá se va a volver a repetir el mismo patrón. 2 compases más. Además de repetir la frase. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, vamos a tocar el patrón ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se toca este patrón? Dígame. 4 veces. Muy bien. Carlos ya entendió, ¿ve? ¿Por qué? Porque toca batería, pues. El resto, igualmente acá ve. Este patrón específico, este ejemplo. El patrón es 2 compases. En este ejemplo, este patrón se toca 4 veces. Una vez estos dos, acá la repetición, y además acá hay barra de repetición. Significa todo esto se repite otra vez. Entonces tocas 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces el mismo patrón. ¿Ok? Entonces, en una canción que tiene 2 patrones, puede tener un patrón para el verso y otro patrón para el coro. Entonces solamente escribes 2 compases y luego todo lo demás repetición. Luego en el coro cambias el patrón, escribes nuevamente el patrón y luego todo lo demás repetición. ¿Ya? Se utiliza one bar repetition o two bar repetition. Muy bien. Ejemplos. Patrón literal, dice acá, bolero. Pues acá no hay nada escrito, ve. Ninguna nota está escrita. ¿Qué va a tocar el baterista? Bolero. Y dice hi-hat en corcheas. O sea, hi-hat que lo ponga en corcheas. Coloreando con hi-hat abierto ad libitum. O sea, que vaya improvisando, llenando con el hi-hat abierto, ¿no? Pero que el patrón general sea bolero. Este patrón, ¿de cuántos compases es? Dígame. Es un patrón de un compás, ¿correcto? De un solo compás. Entonces, este signo de aquí es el one bar repetition. Repetición de un compás. Se repite el compás anterior. Tal cual, exactamente igual. Entonces, si acá estoy indicando que sea patrón de bolero y un poco libre en el hi-hat, entonces aquí va a repetir lo mismo. Acá también lo mismo, aquí también lo mismo. Ahora, ¿cuántas veces va a tocar este patrón? En esta frase, ¿cuántas veces se toca este patrón? 8 veces, ¿cierto? 8 veces. Este patrón 1, repites acá 2, repites 3, 4 y todo otra vez repites. 1, 2, 3, 4. 2 veces 4. 8 compases ya es un verso, ya es un coro. Acá tenemos otro patrón específico. Vean, 2 capas, ¿ve? La primera voz es hi-hat. ¿Cómo suena este? 3, 4. Acá en la cuarta corchea abre el hi-hat. Y la segunda voz, ¿cómo suena? Suena tum, pac, tum, pac, tum, pac, tum, pac, ¿no? Este es aro, el sonido de aro. Cuando está con X en el tercer espacio es aro. Entonces, tum, pac, tum, pac, tum, pac, tum, pac. Patrón de un compás. Este patrón se toca una vez más aquí, una vez más aquí, una vez más aquí, y todo otra vez se repite 4 veces. 1, 2, 3, 4. En total, 8 veces también. De esa manera limpias también la partitura, está más limpia, más fácil de ubicar las cosas. Cuando todo está escrito de largo, de principio a fin, es complicado, porque tantas notas te mareas y no sabes ya en qué compás estás.
El baterista no toca de principio a fin. El baterista toca por patrones, va contando por patrones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, repite. Porque si no, una canción tiene 200 compases. A ver, 189, 190. Uy, ya se perdió porque después de 5, 4 ya te perdiste. Y otro ejemplo de patrón mixto, ¿no? Bolero, hi-hat libre, pero el patrón del bombo y tarola está específico. Tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac. Igualmente, un patrón se repite, se repite, se repite 8 veces. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en la batería? Ya tenemos las tres maneras de escribir. Patrón literal, específico o patrón mixto. ¿Cuál vamos a usar para el curso? A ver, adivinen, ¿cuál vamos a usar para el curso? El patrón específico, porque tienes que aprender a escribir correctamente la batería, ¿no? Literales. Ahí no hay nada que hacer, pues. Pones nomás ya cumbia, ya sabes, listo. Ya hiciste la partitura de batería. Muy bien. Además de estos detalles, hay situaciones especiales en la batería. O sea, que son propios del baterista. Con ser un músico. Claro, si tienes buenos músicos, ya confías, pues. Pero si no. Pero de todas maneras, un trabajo profesional, un productor musical profesional, escribe todo. Han visto, por ejemplo, en La Voz, en el programa de La Voz Perú. ¿Quién escribe? ¿Quién es el más ahí, musicalmente? ¿Silva? ¿Han escuchado hablar del viejo Rodríguez? Él es el director musical, él escribe todo. Vas a ver al que toca la pandereta, está leyendo su partitura. Es un tremendo arreglista, productor este hombre. Ha versionado muchas cosas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estas situaciones especiales que son propias o técnicas especiales de la batería? A ver. A ver, cuando se repite, en el transcurrir de las repeticiones del patrón de batería, siempre o puede que haya momentos en los que se necesite indicar algún cambio, o algunas repeticiones no es exacto, no es igual. Entonces, ¿cómo se indica estos pequeños cambios en las repeticiones? Entonces vamos a ir viendo esos casos, ¿ya? De cómo se repite, cómo se manejan algunas cosas especiales de la batería. Por ejemplo, kicks sobre el tiempo. Son anotaciones de punches o acentos que ocurren en el transcurso de las repeticiones de un patrón. Está repitiendo el patrón, pero en alguna repetición hay un punch, hay un acento. Entonces se escriben indicando el ritmo del kick, el ritmo del bombo en la parte de la batería.
se le agrega al patrón, o simplemente escribiendo dicho ritmo en notas llenas sobre el pentagrama sin indicar los instrumentos. Lo ubicas en el mismo instrumento y ya. A ver, por ejemplo, acá tenemos un patrón. Este patrón, el hi-hat va en corcheas. Luego el bombo y tarola, tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa. Y acá repite el patrón. Compás 3 y 4 repite, dice símil. Repite el patrón, pero hay una variante en los platillos. No toca hi-hat, sino crash. El patrón sigue igual. O sea, bombo y tarola va a continuar igual. Entonces aquí se indican los slash, que significan los tiempos, los 8 tiempos del patrón, 4 más 4, y se añade la escritura del cambio, ¿no? Es lo que suena el platillo, los crash, pero sobre el patrón que ya está repitiéndose. Entonces no hay necesidad de volver a escribir el patrón, solamente indicas el cambio. ¿Me captan eso? O sea, no tengo necesidad de volver a escribir el bombo y la tarola aquí. Simplemente pongo slash, eso significa que estoy repitiendo el patrón. Pero ahora voy a repetirlo, pero con un cambio en los platillos. Eso es cuando hay algún cambio en el bombo, en el platillo, etc. ¿ya? Sobre el tiempo se pone. Otro detalle, cuando hay acentos de platillos o cambios de ritmo en el tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un ritmo de... Imaginemos que ya tengo el patrón escrito antes y acá está repitiendo el patrón. Entonces pongo los slash y sobre el slash el cambio del hi-hat o de los platillos o del ride. Lo mismo. ¿Ok? Otros cortes. Profe, ¿Cómo se una indican pregunta. los cortes? Sí, dime. Una pregunta antes de que pase avanzando. En ese que hemos visto, digamos que ya antes ya le he dicho cuál es el patrón, el estándar, digamos, y en esos compases recién le pongo estos acentos. Claro. Es el Ah, ok, patrón de Sabafil ya está escrito antes. ah, ok. Entonces ahora en la repetición. Entonces, pero como no se va a repetir exactamente, pones los slash que te va a indicar que el patrón continúa, pero en los platillos o el crash o el instrumento que quieras cambiar, lo escribes arriba, el cambio. O puede que el hi-hat todo continúe igualito, solamente cambia el bombo. Entonces abajo tendrías que escribir el bombo. Pones slash, 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 pero el cambio en el bombo, ¿no? Listo. Los cortes. Los cortes son este, los punches o también cuando toda la orquesta o toda la banda toca el mismo ritmo, acentuado, ¿no? Por ejemplo, una cosa puede ser así. Esos son punches o cortes. Pam, 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 pam. Son notas acentuadas, donde revienta toda la banda. Esos se indican con figuras de notación rítmica. Estas son las figuras de notación rítmica. El cuadrado
Así representa la redonda. El cuadrado con una plica representa la blanca. Un slash con una plica representa la negra. Slash, plica y ganchillo representa la corchea. Slash, plica, dos ganchillos representa la semicorchea y así sucesivamente. También se utiliza para los ritmos continuos, como la guitarra acústica, por ejemplo, cuando se va a tocar un ritmo, rasgueo, también para eso se va a usar, ¿no? Pero en el caso de la batería se utiliza para los cortes, ¿ya? Se conoce como stop time. Debiera ser una forma de punch, en la que todos los instrumentos tocan el mismo ritmo o un ritmo similar al mismo tiempo, juntos. Normalmente en los cortes va a estar el platillo y el bombo. Entonces, para indicar un corte en la batería sin especificar los instrumentos, no queremos especificar el instrumento y ahí dejamos al baterista un poco más libre para que escoja los instrumentos que va a acentuar, que va a hacer esa parte rítmica. Entonces, se suele usar la notación rítmica, ¿ya? Un baterista puede interpretar la notación rítmica de varias maneras. Respeta el ritmo, pero combina distintos instrumentos. ¿Ok? Un baterista dice, puede interpretar una frase de notación rítmica, puede interpretarlo de varias maneras, de tal forma que una notación específica es preferible cuando el arreglista desea un solo resultado. Si quieres que los cortes siempre sean tocados de la misma manera, entonces tienes que escribirle específicamente todo, la nota, cada notita, cada instrumento tiene que estar escrito. Pero si quieres, no es importante que toque siempre lo mismo. O sea, cada concierto o cada vez que se toque la canción va a sonar un poquito distinto y no es relevante eso, entonces le pones notación rítmica, porque cada vez lo va a interpretar tal vez de manera distinta. ¿Ok? Ejemplo, ve. Aquí tenemos un pequeño fragmento. El baterista viene tocando y en este compás tenemos negra con punto, corchea ligada a una blanca con punto, dos corcheas y acento a la última corchea. Entonces acá musicalmente sería un, dos, pam, 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 pam. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, pam, 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 pam. Hay tres notas fuertes. Uno, dos, tres, cuatro. La última nota con acento todavía. Entonces el baterista puede elegir acentuar estas notas combinando platillo, crash y bombo. Tumpac. Acá pone un bombo y acá una tarola. Tumpac. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Tumpac. O podría elegir acá tarola con el bombo. Prac, prac. Tum, poner un platillo al final, ¿ves? El ritmo va a ser el mismo, pero podría cada vez interpretarlo de manera distinta, combinar distintos instrumentos. Pero si quieres que sea siempre el mismo resultado, entonces tendrías que escribirlo de manera específica. ¿Entendido? Otra situación específica son los fills. Ya todo esto son técnicas especiales de la batería, que no se va a dar de repente en otro instrumento, pero sí en la batería. Los fills. ¿Qué es un fill? Un fill puede ser totalmente definido en notación específica. Lo puedes escribir de manera específica. O también puedes dejar un poco de libertad al baterista para que lo interprete a su gusto, a su criterio. Y ya verás, pues si te dice, me gusta lo que haces, lo dejas.
Pero si no te gusta lo que está haciendo, entonces ya, mejor te escribo, ¿ya? Te escribes y toca esto, punto. No hagas otra cosa, ¿no? Entonces, cuando vas a dar un poco de libertad al baterista, entonces en el compás o en la parte donde quieres que haga un fill, le pones este término, filling. Estos dos tiempos, rellénalo con un fill, rellénalo. Entonces el baterista va a tocar este patrón. Tum, tum, pac, tum, tum, pac, tum, tum, pac, tum, 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 pac, tam, tum, pum, tss. ¿No? Aquí va a llegar. Pac, tum, tum, tss, tum, pac, tum, tum, pac. Va a tocar uno, dos, tres veces el patrón. El cuarto compás, ¿qué toca? A ver, si han entendido. En el cuarto compás, ¿qué va a tocar? Un fill. Pero el fill solamente va a tocarlo en el tercer y cuarto tiempo del compás. Compás uno y 2, ¿qué toca? Compás uno y 2 va a tocar los dos primeros tiempos del patrón, lo mismo del patrón. O sea, aquí va a repetir el patrón solamente el primer y segundo tiempo, y en el tercero hace el relleno, hace el fill. ¿Entendieron todos? Ok, entonces este patrón se toca 1, 2, 3, 4 veces. En la cuarta vez va a tocar solamente los dos primeros tiempos del patrón y los dos siguientes hace el cambio hace el fill. Y luego repite otra vez todo igualito. ¿Ya? Así se indican los fills. O lo escribes de manera específica o indicas con un cartelito filling. Ahora, el fill es una cosa eh, que puede ocupar todo el compás o medio compás. O incluso puede ser un solo tiempo, ¿no? Pa, tum, 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 pracatum, ¿no? Un solo tiempo. Un, dos, tres, pracatum, tum. O puede ser dos tiempos. Un, dos, practum, patum, tres tiempos. O todo el compás. Un, dos, tres, va. Prum, tum, tum, pracatum, dependiendo del género, dependiendo del carácter de la música, dependiendo del tempo, la velocidad. Son varios elementos que conjugan para diseñar el feel. Tiene que ir acorde con la música. Si estás tocando una canción pues muy romántica, que el patrón es pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, pa, y de ahí ves le metes un feel de rock and roll, no funciona, pues, ¿no? Vamos a ir ver, vamos en el momento vamos a ver cómo diseñamos un feel. Tiene que ir acorde a la canción, ¿no? No se puede llenar por llenar. Tiene que haber un criterio musical, pues, ¿no? Muy bien, ¿qué otro más? Otro detalle es las indicaciones de los platillos. Por ejemplo, hay situaciones en las que tú quieres que el platillo, ¿cómo se llama? Sí, quieres que el platillo toque ese platillo y desaparezca solo, que el platillo continúe sonando hasta que desaparece. O puedes necesitar que el platillo toque y se corte inmediatamente, se apague inmediatamente. Entonces, esto se indica así. Acá toca, este es un platillo, por ejemplo, un crash, y NB significa no dejar vibrar. Entonces se toca y se apaga al mismo rato. O sea, tocas y con la mano izquierda lo apagan, ¿no? Con la otra mano tocan para que se apague el sonido. O se toca y dice LB,
dejar vibrar. O sea, vibrato largo. Long, dejar vibrar, ¿no? Entonces, acá suena y acá. O sea, nada más se pone ese cartelito. Al costado del platillo se pone ese cartelito. NB o LB. ¿Ok? Esas son las situaciones especiales que nos podemos encontrar al escuchar una canción, al ver una partitura o al transcribir una partitura o al querer escribir mi idea para la batería. ¿Ok? A ver, entonces, acá tenemos algunos ejemplos de patrones, ¿no? Este es el patrón para medio swing, patrón de uptempo jazz, patrón de merengue, Latin jazz, medium funk, pop funk, rock, al estilo de Charlie García, ¿ves? Esto de tum pa, tum pa, tum pa, tum pa, tum pa, tum pa, estoy verde. ¿no? Suena, ese es el patrón de al estilo de Charlie García. Patrón de heavy metal, rock, bossa nova, patrón de bossa nova, patrón de cha cha cha. ¿Ok? Prueben en hacer sonar estos patrones. Experimenten. Ahí con su DAO, programen estos patrones para que sientan, vean cómo suena, ¿no? Esta fue tum, pa, 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 tum, pa. El hi-hat está acentuando en segundo y cuarto tiempo. Tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum. Acá ves, repite el patrón, pero en el último tiempo hay este cambio, hay un hi-hat abierto. Y continúa el patrón. Aquí, pop funk. Tum, 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 pa, tum, 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 pa, tum, 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 pa, ¿no? ¿Qué más? Heavy metal. Tum, pa, 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 tum, pa. Siempre se lee bombo y tarola como si fuera una sola voz, junto, para que tenga sentido el patrón, el ritmo. ¿Y la cumbia? ¿Para qué pues cumbia? Ya lo sabes ya. Bosa. Tum, 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 tum. El bombo va sonando con el bajo. Tum, 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 tum. Cha cha. Tum, 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 tum. Ok. Bueno, luego vamos a ver lo demás. Hasta ahí. ¿Está todo claro? Profe, discúlpame, me quedó una duda. Ah, El platillo, cuando esas etiquetas que eran LB y ya. NB, Ujú. pero tienen diferentes figuras. No importa si no se pone el cartel o solamente con la figura es suficiente para que sepa que... Bueno, sí hay que poner el cartel porque en la percusión no se puede diferenciar cuánto dura, ¿no? Porque hay sonidos que se cortan rápido. Simplemente si pones LB, hace que el baterista deje y lo deje. No hay Ok, una duración específica. Pero si pones NB, estás especificando de que lo apague pronto. Lo apague. Claro, si
Podrías obviar LB en algunos casos y ya se supone que va a sonar lo que dure el instrumento, pero el NB sí hay que especificar, ¿no? Listo, queda un minuto. Se corta. El jueves entonces tendremos nuestra primera práctica de batería.